Abran por favor su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a abrirla en el capítulo 1. Bueno, vamos a leer del capítulo 1, vamos a leer algunos versos. Verso 1 del capítulo 1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vamos a volver a leer de los versos 2 al 4. Dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es una de las cartas en las cuales el apóstol le está felicitando a la iglesia. Y tres cosas llaman la atención sobre la felicitación que hace el apóstol Pablo sobre la iglesia en Tesalónica. Noten cómo en el verso 2 dice que, en primer lugar dice el apóstol Pablo que él siempre está orando por ellos y se está acordando de ellos. Y tres cosas se acuerda del apóstol Pablo, y es lo que, por la razón por la que los felicita, la razón por la que agradece a Dios, lo que está demostrando o haciendo ver que la iglesia está avanzando a pasos firmes. La primera de ellas dice, acordándonos, la del verso 3 dice, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe. Esa es la primera. ¿Cuál es la primera? Que la fe que tienen los tesalonicenses no es solamente de palabra, sino que ellos están obrando. Es decir, están obrando, están produciendo obras. La segunda dice, del trabajo de vuestro amor. Es decir, el amor no es solamente abrazar, sino que el amor produce un trabajo. Es decir, la iglesia está haciendo manifiesto el amor mediante el trabajo. Y la tercera, y dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas son las que el apóstol Pablo reconoce que la iglesia en Tesalónica está haciendo bien. La primera es que su fe está produciendo obras. La segunda es que el amor que ellos tienen está trabajando. Y la tercera es que ellos están firmes en la esperanza. Vamos a tratar de dilucidar, de desglosar estas cosas para que nosotros aprendamos. Hemos hablado muchas veces y de muchas maneras hablando que la Biblia es un espejo. Y nosotros tenemos, la Biblia nos dice que nosotros nos midamos a nosotros mismos, veamos cuál es la condición en la que nosotros nos encontramos. Y yo les animo a que ustedes este día, en el momento que ustedes decidan, en la noche, a la hora de la comida, a la hora que se van a descansar los domingos, en la tarde, a lo mejor toman una siesta, tomen este tiempo para ver si la fe que nosotros o que ustedes o que cada uno de nosotros decimos tener está produciendo obras. Si el amor que yo digo tener por la gente de la iglesia, por los que me rodean, está trabajando. Y tercero, si yo soy constante todos los días de mi vida en la esperanza a la cual he sido llamado en Cristo Jesús.
Pero vamos a tratar de desglosar estas cosas. Quiero que los que tengan Biblia, cada día me pongo más contento de que más hermanos memorizan la Biblia. Vamos a leer la carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Y vamos a ver qué es esto de que la fe produce obras. La fe, dice Jesús, la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Algunos dicen, yo quiero fe. En una ocasión el Señor, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y eso nos dice varias cosas. La primera es que la fe no es algo que pueda incrementarse mediante un milagro. Jesús parece que reprocha en lo que dice, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y ya entendemos que el grano de mostaza o la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay. Dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, arráncate y échate en el mar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Les está diciendo acaso, son unos tontos porque ustedes no tienen fe. Ustedes creen que les está reprochando y diciéndole, no, Jesús no está contestando y no está diciendo, no tengo manera yo de incrementarles, al contrario, los está animando a que incrementen su fe. Y si los está animando a que incrementen su fe, ¿cómo la vamos a incrementar? ¿Cómo puedo yo aplicar eso a mi vida? Bueno, pues para eso hay que leer la Biblia. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que la fe llega por él y por el oír ¿de qué? De la palabra. Si tú estás de continuo leyendo la palabra, meditando en la palabra, vas a empezar a creer en la palabra y tu fe se va a incrementar. Es decir, vas a darte cuenta de que hay cosas que Dios te pide que hagas y si tú das el paso de hacer lo que Dios te pide que hagas, eso es hacer que la fe produzca obras. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Entiendes lo que está preguntando y afirmando el apóstol Santiago? Dice, ¿tú crees? Y todos decimos, pues sí, por eso vine a la iglesia, porque yo creo. Y entonces dice, bueno, mira, dice, si tú dices que tienes fe, esta fe, para comprobarte a ti mismo y al Señor que tienes, y mostrarle al Señor que tienes fe, esta fe tiene que producir obras. Y entonces dices, ¿qué tipo de obras? Y entonces el Señor dice, mira, si tú ves a un hermano o a una persona, a un indigente, que no tiene que comer, que no tiene que taparse, y tú lo ves que pasa y lo dejas que se vaya de la misma manera, dices que tienes fe, pero tu fe no produce obras, porque no hay una consecuencia de lo que dices que crees. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Dice, ¿tú crees? Eso que dices que crees tiene que producir una obra. ¿En dónde podemos ver un ejemplo claro y sencillo de lo que es las obras de la fe? En el libro de Génesis, se los voy a contar la historia en el capítulo 12, cuando Dios habla a Abraham. Mira, ¿quién era Abraham? Abraham era por decirlo de una manera simple y sencilla, era un filisteo incircunciso. Es decir, este era un hombre que se postraba delante de ídolos.
Este tenía su Virgencita de Guadalupe, su San Goloteo, su San Judas Tadeo, su Santa Clara de no sé dónde, su Virgen de Fátima. Él tenía esas imágenes en su casa. Pero un día Dios le habla y le dice: Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Y el apóstol Pablo, en el capítulo, en la carta de Pablo a los Romanos, dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿En dónde está el ejemplo de que la fe obra? El ejemplo de que la fe obra es, si Abraham hubiera dicho: sí, Señor, te creo, y hubiera seguido en su casa, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con las primas, con los primos, y hubiera seguido en su casa, ¿habríamos visto que la fe de Abraham había obrado? ¿En qué sabemos que la fe obró en Abraham? Es decir, que la fe de Abraham provocó obras. En que obedeció. En que dejó su casa y su parentela y se fue a un lugar incierto, porque Dios no le sacó un mapa y le dijo: mira, te voy a explicar cuál es mi plan de vida para contigo. He de decir que Abraham tenía 75 años cuando el Señor le habló. Es decir, él había pasado 75 años de su vida rezándole a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Fátima, a San Goloteo. Cada 28 de mes iba religiosamente a San Judas Tadeo. Él era un idólatra. Pero a los 75 años, Abraham creyó a Dios. Y no solamente fue de palabras, sino que lo que dijo que había creído provocó una obra. Y fue que dejó a su familia y se fue a Abraham. Y como decía, Dios no le dijo, no le sacó un mapa y le dijo: mira, tú estás aquí en Mesopotamia y te voy a llevar por acá arriba y te voy a llevar a un desierto. No le dijo eso. Le dijo: tú sal y yo te voy a llevar a un lugar en donde fluye leche y miel. Y le dijo además: voy a hacer de ti una nación grande. Considera esto. ¿Cuántos años dije que tenía Abraham? ¿Y cuántos hijos tenía? ¿Y cuál era la condición de su esposa? Era estéril. ¿Qué probabilidades hay de que un hombre de 75 años y una chava de 65 tengan hijos? Nula. Cero. Y más siendo estéril. Pero el apóstol Pablo en Romanos dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿En dónde está la obra de la fe? Pues en que salió, dejó a su casa, dejó a sus ídolos, a los que había estado aferrado 75 años, y se fue a recorrer más de 1,300, no recuerdo la distancia, son 1,300 o 1,600 kilómetros, para llevarlo, fíjate, de Mesopotamia. ¿Quién se acuerda de la primaria? ¿Cuál es la característica que tiene Mesopotamia? Mesopotamia quiere decir mesos, entre, y pótamos, agua o río. Entonces Mesopotamia, ¿te imaginas cómo es Mesopotamia si te estoy diciendo la clave? Se ubica entre dos ríos. Ahí es en donde es el origen, dicen, de la civilización, de la cultura, es en donde se empezó a cultivar por primera vez algo. ¿Por qué? Porque la tierra, ¿cómo crees que es? Fértil. Pero Dios lo saca de una tierra fértil, verde. Si tú vieras una fotografía tomada desde el espacio de Mesopotamia, vas a ver que Mesopotamia, en esa región, a las orillitas de los ríos Éufrates y Tigris, es verde. ¿Y sabes a dónde lo llegó? Al desierto del Negev. Busca a Israel y busca el desierto del Negev y te vas a dar cuenta de qué árido es. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por... ¿Cuál fue la obra de la fe? La obra de la fe fue que dejó los ídolos, dejó su familia y se fue
a una tierra incierta, pero creyendo que Dios le iba a dar una multitud de descendencia. Y esa parte de la multitud de la descendencia somos tú y yo, una pequeña parte, los que estamos aquí. Porque Dios ciertamente se la dio en la carne, pero también se la dio espiritualmente, porque tú y yo somos hijos de Abraham, porque nuestra fe, al igual que la de Abraham, produce. Eso es lo que vas a ver si tu fe está produciendo obras en la tarde. Dice Lucas 3, del 8, Lucas 3, capítulo 8, perdón, Lucas 3, versos 8 y del 10 al 14. Dice, esta porción dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió él y le dijo, ¿te acuerdas el ejemplo que leímos de Santiago? Que dice, yo tengo fe, pero ves a un pordiosero y no eres capaz de decirle, híjole manito, ten 50 pesos. No, buscamos la moneda más pequeña y decimos, ahí está. Fíjate lo que dice Jesús, que son las obras de la fe o las obras dignas, lo que hace ver que nuestras obras son dignas de arrepentimiento o que producimos frutos dignos de arrepentimiento porque nuestra fe, está produciendo obras. Dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, haga lo mismo de qué. Dele al que no tiene que comer. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, porque luego decimos, es que, hermano, yo soy arquitecto y no sabe las tranzas que se hacen en la construcción, y si no, pregúntenle al hermano Juan o al hermano Gustavo, que vas a sacar un permiso y te piden una ligera cuota para el alineamiento y el número oficial, y a los empleados no los quieren dar de alta en el seguro porque se incrementa el precio de la obra, y a ver cómo lo arreglamos por abajo del agua, que usted sabe, ¿no? O si yo soy comerciante, pues tengo que tener un extinguidor y el extinguidor, pero es que nunca se incendia aquí y quieren que lo esté revisando cada año. ¿Me entiendes? Ajá. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas por abajo del agua. Y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de los que está ordenado. Es decir, estos eran cobradores de impuestos. Y esos, aparte de que cobraban el impuesto, le daban un pellizquito para su propia bolsa. Pero no eran los únicos. Dice, también le preguntaron unos soldados, o sea, unos sardinas, o como se les dice ahora, ¿no? O sea, un mordelón, un agente de tránsito, un policía, se le acercaron a Jesús, unos de la PFP, unos de la CIA, unos del FBI, unos de donde quieras, ¿no? Y le dijeron, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué crees que les dijo Jesús? Sálganse de la policía porque está corruptísimo, es lo peor que pueden hacer, ¿eh? ¿Qué les dijo? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Esas son las obras que produce la fe. Porque todos estamos aquí bien bautizaditos, bien remojaditos. Pero a la hora que se presenta el asunto y que ves a un pobrecito, dices, hola hermano, y te vas a saludar al hermano que está lo más lejos, pero eres incapaz, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, de ayudar a Alejandra. ¿Quién es Alejandra?
Esa señora que viene acá con su andadera y que nadie, ¿no? ¿Me das una gelatina, por favor? Me da un cuernito, pero cristiano, ¿no? Sí, porque del diablo yo no toco nada. No. Un cuernito cristiano, por favor. La fe produce. Lo que yo tengo que ver es, la Biblia es un espejo. Y si yo quiero recibir la felicitación de parte de Dios, tengo que ver si lo que yo estoy haciendo es digno de ser felicitado, si mi fe está produciendo obras. Es muy difícil separar, explicar más bien, hasta dónde termina la fe de las obras y hasta dónde empieza la obra del amor. Pero lo que te puedo decir es que cada uno de nosotros debe de hacer una introspección, una revisión de cada uno de nosotros y saber si, por ejemplo, yo diezmo por temor o por obediencia y es que mi fe está produciendo obras. Te voy a poner un ejemplo. Pues no me ha ido bien en el negocio, pero dicen que están duro y duro con que diezmemos. Señor, échame la mano, hasta voy a diezmar. Eso no es que la fe produzca obras. Nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice y eso es que nuestra fe produce obras, la consecuencia de nuestra fe. Dentro de 2 miércoles, primeramente Dios, vamos a pasar una película que pone ejemplos muy buenos de lo que es la obra de la fe. Los animo a que ahí en su agenda, los que lleven o en su supermemoria, anoten para que vengan a ver un buen ejemplo. Si tú lees en la palabra de Dios que tienes que pedirle perdón a tu marido o al vecino o a alguien que dice, cuando tú vayas al templo a ofrecer una ofrenda y te acuerdas que él tiene algo contra ti, ¿quién tiene contra quién? Tú contra mí. El otro día me hizo una mueca media rara y estoy aquí en el templo, vengo a ofrendar. Mi fe tiene que producir. Dice, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con el hermano. Ve y ponte a cuentas. Esa es una obra de la fe. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Y la segunda parte dice, del trabajo de vuestro amor. Trabajo de vuestro amor. Mira, el amor no es el apapacharte, no es el saludar de beso a todos y darles la mano. Eso no es amor. Es como decir, como lo he dicho muchas veces, creer que las caricias es subirse al metro. ¿Verdad? Que no es, esos no son caricias. ¿Verdad que esas no son caricias? No, 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 el amor es negarse a uno mismo para hacer un trabajo. Mira, a ver si más o menos me acuerdo de la definición de física de lo que es un trabajo. ¿Sabes por qué los motores miden su potencia en caballos de potencia, en HP? ¿Sabes por qué? Porque según recuerdo la definición de física de trabajo es que pones una carga de 100 kilos de peso y pones a un caballo a que jale a que eleve esos 100 kilos de peso. Ese subir o mover esos 100 kilos de peso equivale a un caballo de potencia. ¿A quién le gustaría subir 100 kilos? Dices, pues que el caballo tiene 4 patas y está bien dado. O sea que nosotros no tenemos ni medio caballo de potencia, porque ¿cuántos de los que estamos aquí pudiéramos jalar y subir 100 kilos de peso de un
de un abismo, digamos, de 100 metros. No, ¿verdad? Quizás 50 y algunos que le han hecho a la albañilería, ¿no? A hacer chalanes en la obra. Pero sin 25, o sea, un cuarto de caballo de potencia, pues chance, ¿no? ¿Cuesta trabajo? Ese es el trabajo. Dice, del amor de su trabajo. ¿Cómo dice? Dice, del trabajo de vuestro amor. ¿Quiénes han ido a la Concha aquí? ¿O quiénes van a la Concha? No, pues es bien trabajoso. Te voy a decir por qué. En primer lugar, yo no voy a la Concha porque yo no estoy en la lista. O sea, Sanfil Zafado es, ¿qué? O sea, no tengo obligación de ir. Pero pobres de los que van, porque los que van, el culto empieza a las 10. Y entonces haces una hora de camino. Entonces, si comparas una hora de camino, que de por sí aquí siempre llego tarde, he de decirlo. Porque primero muerto que mal peinado. No. O sea, yo me aseguro de llegar bien peinadito aquí, aunque yo llegue tarde. Eso no importa. Y da un trabajo ir hasta allá porque es una hora de camino. Y luego, para lo que se hace, hay unos cuantos gatitos ahí, o sea, unos 5, 6, a veces no va nadie, ahí estamos como loquitos cantando. No, eso es mucho trabajo. O el que nos quedemos a platicar. No, a mí los frijoles se me queman y mi marido, bueno, usted no conoce al marido que tengo, es una fiera. Es una fiera, es más, soy un hombre, un ejecutivo de películas. ¿Ustedes han visto las películas? ¿Cómo son los ejecutivos? Llegan en helicóptero, aterrizan, porque irse en coche pierden tiempo, ¿no? Llegan y firman millones de cheques de millones de dólares, se hacen transacciones de millones de dólares. Así soy yo. Por eso no me quedo al final del culto que a los avisos, no, yo tengo que firmar cheques, tengo que ir a ver cómo abrió la bolsa en Hong Kong. ¿Verdad que sí? Somos bien ocupados. Somos incapaces de hacer un trabajo para hacer manifiesto nuestro amor. Y bueno, si de apapachos y caricias se trata, yo lo llevo al metro, hermano, ¿eh? Pero de que si tiene una necesidad usted, bueno, dígame, pero que no sea de mucho dinero, porque, o mejor si no fuera de dinero, dígame de qué, yo voy a orar por usted, hermano. Yo oro, usted no sabe cuando sabes que no oras, ¿no? Porque orar implica un trabajo, dormir menos, apagar la tele 10 minutos antes, o 5, no sé. O sea, el trabajo de vuestro amor. Nosotros tenemos que hacer manifiesto el amor, y como te digo, el amor no son las caricias. El amor es qué necesidad tienes. Por ejemplo, ¿para qué digo? Mejor no digo. Mira, una manera de entender la diferencia entre el amor y las obras se encuentra en 1 Corintios capítulo 3. Esos lo han oído en todas las bodas, seguritititito, hasta en las catolicotototas. Aquellos que van, yo sé que ustedes no van. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esta es la obra de la fe. Es decir,
el sanar, el obrar fe, tiene una consecuencia. Y después dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, tú puedes repartir tus bienes y decir que lo haces por amor, pero hacerlo por conveniencia, para ser visto, por todo, y no por amor. Entonces, como ves, aquí lo que trato de que veas es que las consecuencias de la fe y las consecuencias del amor. Ujú. Un ejemplo de dar amor es repartir todos tus bienes o una parte de tus bienes. Un ejemplo, Zaqueo. Zaqueo, cuando te recuerdas ese pasaje de Zaqueo, dice que era un cobrador de impuestos, pero era chaparrito, muy chaparrito. Entonces él quería ver a Jesús. Y entonces dice que se sube en un árbol sicómoro y tiene una característica especial el árbol sicómoro. El árbol sicómoro nace o se eleva de dos troncos, pero esos dos troncos se unen, lo cual te dice que de ahí se apoyó Zaqueo para subirse al árbol, es decir, no fue por una escalera. Uh-huh. O sea, es sorprendente lo que es la Biblia, pero bueno, se sube, entonces dice que Jesús va pasando, le dice, Zaqueo, bájate, hoy voy a ir a posar a tu casa. Y entonces cuando llega Zaqueo, se pone tan contento, y sobre todo entiende el mensaje, de tal manera que se levanta Zaqueo y dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y dice, ¿y era qué? Cobrador ¿de qué vivían básicamente los cobradores de impuestos? Tenían un sueldo, pero aparte eran los pellizquitos extras, ¿no? Pellizquitos extras. Dice, y si a alguien me transé, le voy a dar 4 veces lo que me transé. ¿Eso qué es? Tontería, hermano, dice. Qué tontería, ¿no? Hermano, te habla de muchas cosas. Eso para mí es la obra de la fe y el trabajo del amor. Porque a lo mejor le llegaban todos los que se habían transado, o él se acordaba de todos los que había transado, y la mitad de lo que le quedaba no le iba a ser suficiente si iba a tener que pagar 4 veces al que se había transado. Y entonces su condición, fíjate, su condición de un estatus de nivel social alto que tenía, se va a ver drásticamente abajo. Pero eso no opta o no consta o no es un impedimento para que lleve a cabo lo que entendió que le dijo Jesús en esa cena. Oh, pero usted no sabe todas las cosas que yo tengo que hacer. Pagar colegiatura, llevar a mi hijo al karate, yo que tomo mis clases de yoga, de meditación trascendental para estar en paz. Todas las cosas que yo hago y que pago, las tendría que dejar de hacer. Y las consecuencias de la fe, dices que tienes fe, muestra tu fe por tus obras. Dices que amas, el amor el amor se manifiesta mediante un trabajo. Me encanta, a veces no nos alcanzamos a ver las cosas, cómo Dios nos habla. Pero mira, he procurado venir los últimos miércoles, y del miércoles el antepasado, nuestro hermano Pepito Zanahoria nos dio un mensaje tan hermoso y tan tremendo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Mira, él habló y dijo, tomó el pasaje de Isaías, que dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Dice que no se cansan los que esperan en Dios. Y después nos dijo otro pasaje que dice, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque el trabajo del amor cansa. Es un trabajo. ¿A quién no le cansa el trabajo?
A ver, te voy a hacer una pregunta. Tú imagínate que mi condición fuera diferente y que necesitara voluntarios para que me llevaran 3 veces a la semana, de aquí a los próximos 15 años, que espero vivir por lo menos, a las 3:45, que pasaran por mí a las 4:30 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. ¿Quién se aventaría ese trompo a uña? Una. Y le pregunto, hermana, ¿usted no cree que en algún momento se cansaría de decir, charros, charros? Pues si dicen que todos quieren al hermano Ubaldo y solo yo levanté la mano. Y oye, no habrá quien me quiera echar la mano porque ya me... Y la Biblia dice, mira, los que esperan en Jehová, cuando están trabajando, cuando dicen, ya me cansé, nuevas fuerzas les da Dios. Y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de si se desmaya o si continúa trabajando. Quiero que leas con cuidado lo que dice la Biblia acerca del desmayo. El desmayo no es algo que te viene como reacción del cuerpo. Es decir, cuando te dan un guarachazo, un golpe, yo por ejemplo me daba unos golpes en la rodilla y me desmayaba. Es decir, mi cuerpo como que bajaba el switch del dolor, me desmayaba, duraba, no sé, 1 o 2 segundos y me levantaba sin dolor. Pero el desmayo en la Biblia es cuando dices, ya me harté, tengo 15 días llevando al hermano y nadie me echa la mano con él. ¿Quién se va a aventar ese trompo a la uña? Ese negarse a hacer el trabajo es desmayar. Y dice, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán en alas de águilas. ¿Por qué? Porque el trabajo cansa. Pero algo que el apóstol Pablo les reconoce a los de Tesalónica es el trabajo de su amor. Es decir, han estado dispuestos a pagar un precio por el amor a los hermanos. Yo entiendo que no habría mucha gente que pudiera llevarme a la hemodiálisis 3 veces a la semana porque tienen que ir a su trabajo y tendrían que esperarse allá. Tendrían que ser unos cuantos seleccionados que dicen, no tengo nada que hacer más que pues, hacer mi quehacer y bueno, si no trapeo, si no limpio hoy, ¿me entiendes? No es de que digas, ay, está diciendo que quién deja su trabajo para que lo lleven. No, 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 ni quiero que me lleves, gracias a Dios pero te estoy poniendo un ejemplo. Tú dirías, no puedo llevarte porque ni modo que deje de comer. Claro, te entiendo. Pero los que no tienen que hacer, entre comillas, más que dejar su clase de yoga y esas cosas, pues, pero todo produce un trabajo. Y el trabajo cansa. Y lo que les dice el apóstol Pablo es, ustedes están haciendo bien 3 cosas. La primera es que su fe produce obras. La segunda es que son constantes en el trabajo, en el amor, porque yo sé que el amor produce un trabajo y esto cansa. ¿Y cuál es la tercera, hermano? Dice, del trabajo, bueno, de 3 veces, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay que decir varias cosas y no sé si tengo el tiempo, pero lo voy a tratar de decir muy rápido. ¿Cuál es la definición de esperanza? Esperanza, según el diccionario, dice que es la virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Es decir, para que vean lo que Dios ha prometido varias cosas, pero para mí lo más hermoso es el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Cuando dice, el apóstol Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra habían pasado.
Dice, y vi descender a la nueva Jerusalén vestida. Dice, y ahí no habrá más luz de sol ni luz de luna, porque Dios mismo estará con ellos. Dice, enjugará a Dios toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas. Eso es lo que todavía no tengo, pero lo que yo espero. Eso es esperanza. Y dice, lo que el apóstol Pablo les dice es, ustedes son buenos cristianos. Siempre me acuerdo de ustedes y me acuerdo de ustedes con gozo, porque la fe que dicen tener, no solamente la dicen tener, sino que esta fe produce obras. Ustedes se aman, pero el amor que ustedes dicen tener, lo hacen manifiesto por medio del trabajo. Y tercero, dice, ustedes se manifiestan firmes, es decir, inamovibles. Es decir, a veces sí creen y a veces no creen. Ustedes todo lo que hacen, lo hacen porque la esperanza la tienen firme. Firme en ustedes. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es de verlo un día tal y como Él es. Ahorita nadie de los que estamos aquí ha visto a Dios. Ninguno. Pero la esperanza, la promesa que tenemos, y es lo que nos hace esperar, nos hace trabajar, nos hace amar, nos hace manifestar nuestra fe mediante las obras, es que un día le veremos. Eso es lo que a mí me mueve. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes ellos? Los cristianos, los que estamos esperando, los que amamos, los que trabajamos, los que tenemos fe, los que nuestra fe es manifiesta. Dice, enjugará. ¿Cómo enjugas tú los ojos de un chamaquito, de tu nieto, de tu hijo, de un bebé? Que le dices, ya, hijo, ya no llores, ¿no? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Habrá enfermedades? Pregunto. Que las reumas, que ya llegué a los 80, que... No va a haber. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y dice el apóstol Pablo, ustedes hacen bien las cosas en la iglesia de Tesalónica porque su fe produce obras, porque su amor es de trabajo, no de palabra. Y la tercera, porque permanecen inamovibles en su esperanza. Tenemos que ver cada uno de nosotros si nuestra fe produce obras. ¿Cada cuánto, hermano? No entendiste. Ir a la concha como cada cuánto. No estoy hablando de la concha. Estoy hablando de que lo que dices que amas produzca un amor. Y que cuando te canses tengas la esperanza de que Dios te va a dar nuevas fuerzas como el águila. No te permitas desmayar. No te permitas desmayar. No te permitas desmayar. Mira, también el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, de esas tres cosas, fe, esperanza y amor, ahorita las tres están vigentes. Pero cuando estemos en el cielo, y no por eso quiero que taches, entonces quito esta y esta. No, ahorita están vigentes. Pero dice, cuando estemos allá, no vas a necesitar fe. ¿Por qué? Porque ya lo vas a ver. Ni la esperanza. ¿Por qué? Por lo mismo, ya estás allá. Ya estás en la ciudad que tiene cimientos de 12 piedras diferentes, que tiene unos muros enormes, que no hay luz de sol, no hay templo. Ya estás allá, ya no necesitas fe para creerlo, ya lo estás viendo.
Ni la esperanza ya no, ya se acabó la esperanza, ya lo tienes ahí. Dice, ¿qué es lo que va a permanecer? El amor. Chavos, es lo que dijo del caballo, exacto, eso del caballo. Eso del caballo es lo que va a permanecer. Vas a tener que quitarte algo de lo que te gusta hacer para poder ejercer el amor. ¿A quién le gustaría perder su sábado? Uy, no, hermano, es que no sabe. Tengo un alterón así de ropa. Así. Bueno, y si los chamacos fueron al karate, bueno, peor con los tagacochis o no sé cómo se llama. Peor, hermano. Y el sábado es el único día que tengo para lavar. ¿Quién está dispuesto a lavar en la noche con tal de ejercer la obra del amor? ¿No hay otra cosa más suavecita? ¿No hay algo que no me cueste tanto trabajo? Todo tiene un trabajo, por eso se llama trabajo. Piensa en el caballo subiendo 100 kilos. ¿De cuántos caballos de potencia es tu amor? Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos meditar y más que meditar, Señor, decidir, poner por obra o hacer manifiestas las obras de nuestro amor al perdonar a la gente, al amarla, al servirle y al mantener, Señor, viva nuestra esperanza, animándonos unos a otros de las cosas que están por venir. Cuando te veamos cara a cara, Señor, y que enjugues nuestras lágrimas y que quizá nos vas a abrazar, nos vas a besar, Señor. Y estaremos ahí y diremos, no hicimos otra cosa más que lo que teníamos que hacer. Ninguno de nosotros va a llegar a tu presencia por las obras, Dios, por hacer manifiestas que somos buenos, Señor, sino que así como el siervo, Padre, que cuando va a trabajar y llega a casa del amo, el amo no le dice, siéntate y te voy a servir, sino que le dice, sírveme. De la misma manera, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos redarguya en esta hora y entendamos que estamos aquí para amar y para servir y hacer manifiestas las obras de nuestra fe o de lo que decimos creer, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.